Creativa Radio presenta Entre historia y canciones. La historia al compás de la música. Con Marcelo Velázquez y Larisa García en voz y audio. Producido por Creativa Radio Producciones. Escúchanos en fondoradio.epici.com. Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez. Búscame como Marcelo Velázquez Oficial. Y disponte a escucharnos que en breves segundos ¡comenzamos! Bienvenidos nuevamente a su programa Entre Historia y Canciones. Soy Larisa García y les doy la más cordial bienvenida a nuestra frecuencia. fondoradio.epici.com, estación online que nos acoge cada semana como un lugar común para esta cita semanal que nos une en el espacio de la web. Este es nuestro penúltimo programa del sexto de esta serie de la historia del cómic de superhéroes, que nos ha llevado desde fines del siglo XIX hasta los 70 del siglo XX, que es donde estamos hoy, y una nueva era está naciendo. La década de 1960 cerró con broche de oro con la llegada del hombre a la luna, y todos estos avances generarán cambios paulatinos que nos llevarán a un cambio tremendo. Pero no nos adelantemos, mejor conozcamos la historia de hoy. Y precisamente hemos comenzado con I Will Survive, que se convirtió en el himno en la voz de Gloria Gaynor y nos da marco para el primer tema del día de hoy. Así que paso los micrófonos a Marcelo para que comenzar el siguiente programa. Gracias Larisa y a todos ustedes por estarnos escuchando. Soy Marcelo Velázquez y antes de comenzar, demos un pequeño repaso de hasta dónde vamos. Nos quedamos que la Guerra Fría está instalada en el mundo y todo el mundo es filtrado por estas dos ideologías, o capitalismo o comunismo. Y bajo este esquema es que se da la carrera por alcanzar la luna, hecha que culmina el 20 de julio de 1969, con lo que todos los acontecimientos que movieron la década cerraron con broche de oro y muy positivamente este tiempo, dando una tregua al sentimiento de terror que se vivía alrededor del mundo por el terror nuclear. La carrera armamentista está lejos de terminar, pero muchos cambios se van a dar. El conflicto árabe-israelí, la guerra de Vietnam y la crisis del petróleo serán los temas que dominarán las noticias de la década. Pero la transformación social será profunda y no ocupará tantos estelares, por lo que será realmente lo importante. Y lo veremos, porque esto incidirá directamente en los superhéroes, más que los titulares de las noticias, y de la manera más directa que los aparentes sucesos que acapararon los titulares. Con este marco inicial, vámonos a una pausa y de regreso, comenzamos. Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente. Es una interferencia. Solamente son las psicofonías y las voces de los que ya no están. El que busca encuentra, solo por Fondo Radio. A finales de la década de los 60, Aretha Franklin lanza Respect,
y la canción rápidamente se posiciona como un himno a los derechos de las mujeres a ser respetadas. La letra habla de la nueva incursión de las mujeres en el mundo laboral y que lo único que pide al llegar a su casa es un poco de respeto. El marido y los hijos lo tienen todo, pero ella solo necesita un poco de respeto. Así que escuchemos esta canción. La segunda ola feminista se sitúa desde la referencia de los estudios feministas anglosajones entre principios de la década de 1960 hasta finales de la década de los 80, coincidiendo con el inicio del movimiento de liberación de las mujeres en Estados Unidos. Según esta referencia, mientras la primera ola de feminismo anglosajón se enfocaba principalmente en la superación de los obstáculos legales y la igualdad como el sufragio femenino, los derechos de propiedad, etc., en la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, las reivindicaciones se centraban en la desigualdad no oficial, la sexualidad, la familia, el trabajo y el derecho al aborto. La primera ola de feminismo se sitúa en el sufragismo, movimiento iniciado en 1848, con la búsqueda de la reivindicación del derecho al voto y la reclamación de la participación política hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, y la proclamación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, que se reconoce el sufragio femenino como un derecho universal. La segunda ola se sitúa en el feminismo contemporáneo, que tendría como precedente la publicación de 1963 de La mística de la feminidad de la estadounidense Betty Friedan y que empieza a articularse en torno al 68 presentando una nueva agenda en relación a los derechos reproductivos. Algunas teorías del feminismo plantean que a principios del siglo XIX se ha iniciado un nuevo ciclo, una tercera ola de feminismo que en España se iniciaría en el 2014 con la manifestación del Tren de la Libertad en defensa del derecho al aborto. Están escuchando Entre Historia y Canciones por fondoradio.epici.com. Estamos a punto de terminar esta serie, nos falta un programa. Queremos saber de ustedes, platíquenos qué superhéroe es su favorito y por qué. Anímense a escribirnos, tenemos nuestras redes sociales y en Facebook nos encuentras como Fondo Radio, en Twitter como @fondoradio1 y también nos puedes contactar directamente por Facebook a nosotros. Nos encuentras como Marcelo Velázquez Oficial o Larisa García Bojorquez. ¿Qué les ha parecido la música que les hemos compartido el día de hoy? Pero bueno, vamos regresando a la historia. Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial, las tropas regresaron al país y las mujeres que habían sacado adelante la economía de la nación realizando los trabajos que los hombres no podían hacer por estar en el frente, fueron nuevamente recluidas en sus casas y a manera de trofeo o premio fueron rodeadas de electrodomésticos para, entre comillas, facilitar sus vidas y atender de mejor forma a sus maridos. Pero algo con lo que no contamos en general los seres humanos es que una vez realizado un cambio, por corto que sea en extensión de tiempo, es imposible regresar al momento anterior a dicho evento. Las mujeres no iban a ser las mismas y se fue gestando un cambio. En este ámbito, el cómic de la Mujer Maravilla, como casi todos, era escrito por hombres. Así que el universo femenino de la heroína era una visión masculina de un personaje femenino. Ahora damos la bienvenida a Carvel Hernán nuevamente, que nos va a comentar qué cambios se dieron en la historia de la Mujer Maravilla durante esta época justo a finales de los años 60. Pero antes vamos a saludarlo. ¿Cómo estás? Estoy muy bien y muy contento de estar aquí con ustedes. Directamente vámonos al tema en el que estamos. Estaba diciendo que hacia finales de los años 60 se dio un cambio muy extremo en el cómic de la Mujer Maravilla. ¿Qué cambio fue este, Carvel? Antes que nada, quiero decir que para mí los cómics, o como veían los hombres
los hombres a las mujeres, y cómo lo representaban en los cómics lo movían como les daba la gana. Cuando querían que las mujeres los ayudaran a mantener la economía del pueblo, les hicieron el cómic de la Mujer Maravilla para que se sintieran fuertes, para que se sintieran poderosas. Pero una vez que ya no las necesitaban, ahora cómo les las volvían a poner en su lugar, cómo hacían para que las mujeres ya no dijeran mi heroína es tan fuerte como tu Superman, la mujer es tan fuerte como el hombre. ¿Y cómo les decían que no? Pues como ustedes están pensando, quitándole los poderes al cómic de la Mujer Maravilla, diciendo que se los quitaron porque si no ya no iba a poder ya no iba a poder quedarse en el mundo de los mortales, entre comillas. Este cambio se dio por Samuel R. Delany y salió en Wonder Woman 1, volumen 1, 179 en noviembre de 1968, pero fue criticado por Gloria Steinem y por quitarle los poderes. Entonces más adelante habrá otros cambios que también mencionaremos, pero esto es lo que yo les quería mencionar. Sí, es muy interesante. El cambio que se da es que le quita a la Mujer Maravilla, le dicen que si quiere seguir viviendo entre los mortales no puede vivir con esos poderes. O sea, si lo traspolamos es si quieres seguir siendo mujer en esta sociedad, más vale que te regreses a tu casa, porque si no vas a ser señalada. Este cambio que se dio en el momento en que el mundo había estrenado la píldora anticonceptiva. Y fue un cambio de proporciones inmensas, porque liberó a las mujeres del embarazo fortuito. Por lo tanto, la libertad femenina de poder ser dueña por primera vez de su vida, poder planearla y alcanzar sus metas en individual, sin necesitar de una pareja para esto, ocasionó que dichos cambios en la Mujer Maravilla no fueran bien recibidos. La mujer de la que hablaba Carlos se llama Gloria Steinem y es una feminista muy famosa en los Estados Unidos. Es una de las ideólogas del feminismo que se dio alrededor de los años 70 y 80. Por estos cambios que se empezaron a dar, que tuvieron su simiente en la capacidad de las mujeres de darse cuenta de que pueden hacer los mismos trabajos que los hombres, empezaron a exigir que se les pagara lo mismo que a los hombres. Pero el cambio que se dio en la Mujer Maravilla regresaba a las mujeres como a un nivel en el cual no puedes empoderarte tanto como los hombres porque, pues no, o sea, ese no es tu papel en la sociedad. Y entonces Gloria Steinem critica fuertemente el cómic de la Mujer Maravilla precisamente por esto, por el hecho de que le habían quitado los poderes. ¿Y qué era esto? ¿Qué significaba esto? La Mujer Maravilla, así como Superman, eran prácticamente invulnerables. La Mujer Maravilla, pese a que cuando nace como superheroína no es poderosa ni nada de eso, sino simplemente tiene unos brazaletes con los cuales puede hacer que las balas no le den, no era invulnerable. Pero con el tiempo se va dando del mismo modo que cuando Superman aparece, pues él no sabe que él puede volar a la velocidad de la luz, ni que puede salir del planeta hasta la Tierra y le van a mover planetas, o sea, se van dando. La Mujer Maravilla llega a un nivel en el cual es la representante femenina del superhéroe omnipotente, pero le quitan los poderes y la visten de ropa escotada y ajustada y la ponen a pelear como, pues no sé, como una policía con artes marciales, como una espía, como algo, como cualquiera. Y pues esto no fue bien recibido, por lo que la serie que iba a empezar para probar este nuevo momento de la Mujer Maravilla iba a ser de 6 números, pero solamente duró 2. ¿Y qué sucedió al tercer número? Pues al tercer número, por todo este golpe de las feministas y que comenzaron a bajar las ventas en los cómics de la Mujer Maravilla, fue
cuando le volvieron a regresar los poderes a Wonder Woman y le volvieron a traer su traje original para que esas ventas se volvieran a elevar y ya no tuvieran problema con las feministas, que en ese tiempo estaba muy, pero muy fuerte, ya que ya les habían dado el poder, ya les habían puesto un superhéroe una heroína que la representaba, y ya no era tan fácil como decir tú ya no vas a hacer como fuiste hace un año, hace 2 años, por lo que las querían regresar a la casa. Por eso quisieron volver a regresarle los poderes, volver a regresarle su traje para nivelar ese y que ya no hubiera tantos problemas con las feministas. Por eso y este cambio se dio aproximadamente en Wonder Woman episodio 204. El cambio anterior se había dado en el número 202 y iba a durar hasta el 208, pero solamente duró el 202, el 203 y al 204 quitaron al dibujante, que era Samuel R. Delany, y le quitaron ese argumento y le regresaron a la Mujer Maravilla los superpoderes. Obviamente en el cómic le dan una justificación para que los vuelva a tener, pero sí habían hecho el cambio y no fue bien recibido por las mujeres. Después de esto es que por ahí en los años 80 después viene la serie de la Mujer Maravilla, que fue tan famosa, donde presentaba a una Linda Carter empoderada, fuerte, segura de sí misma, que no andaba seduciendo y sus armas no eran la seducción, pese a que el personaje salía prácticamente en bikini. No era una imagen sexual para atraer, no vendía esa parte de sensualidad que normalmente venden cuando ponen a una mujer en bikini. Por eso fue tan exitosa la serie. Vámonos a una pausa y volvemos. Escucha, vive, siente. Estamos al aire. Fondo Radio. Por favor, escúchanos. El auge de la suburbanización de la posguerra había dejado las áreas urbanas de Estados Unidos en el abandono, a medida que los empleos, el dinero y los negocios se movían gradualmente fuera de aquellas. Muchas industrias establecidas, como la textil y de productos hogareños, decayeron a raíz de los costos operativos crecientes después de la Segunda Guerra Mundial, que los dejó incapaces de compartir con los bienes más baratos producidos en Asia Oriental y Europa Meridional. Para los 60, cantidades significativas de indumentaria, calzado, juguetes y artículos para el hogar comprados por los estadounidenses se producían en Hong Kong, Taiwán, Japón y Corea del Sur. Tras la agitación de finales de los 60, las áreas urbanas centrales comenzaron a deteriorarse fuertemente. Las tasas de criminalidad del país, que habían sido bajas durante el periodo que condujo a 1965, de pronto empezaron a crecer en 1967 y se mantendrían de esta manera por el cuarto de siglo siguiente. Un irritante problema social que asoló a la sociedad estadounidense. Aunque el deterioro urbano afectó a todas las ciudades importantes, la ciudad de Nueva York fue golpeada fuertemente por la pérdida de sus industrias tradicionales, en especial la textil. La ciudad, que alguna vez había sido el centro cultural de negocios e industrial del país, decayó durante los 70 hasta una condición distópica. El crimen violento y las drogas se volvieron un problema insuperable en Nueva York. Times Square se volvió una meca de todos los negocios para adultos, prostitutas, proxenetas, atacadores y violadores, y el sistema subterráneo se encontraba en un mal estado, peligroso para usar. Con la ciudad enfrentando la bancarrota en 1975, el alcalde Abraham Beame pidió un rescate federal, pero el presidente Ford lo rechazó. En julio de 1977, un corte de luz causó una erupción de saqueos y destrucción principalmente en barrios afroestadounidenses e hispánicos.
Ese año, Edward Koch fue elegido alcalde con la promesa de cambiar Nueva York para mejor, un proceso que tendría lugar gradualmente durante los 15 años siguientes. El movimiento feminista de los 70 nos muestra cómo las mujeres hemos tenido que alcanzar todos los derechos que el día de hoy tenemos. Y es importante acentuar que ningún derecho o libertad de las que hoy gozamos las mujeres han llegado gratis, las hemos tenido que conquistar, cosa que también nos aclara el camino hacia adelante, ya que nos afirma que los derechos y las libertades que nos faltan para estar en pleno ejercicio de nuestro ser nos van a costar, y mucha lucha en el presente y futuro. Ser mujer ya no es pasividad o mudanza, es acción y unidad. Estamos en Entre Historia y Canciones por fondoradio.epici.com y los invitamos a seguir con nosotros en esta historia del cómic que llega a su 6º episodio, así que le paso los micrófonos a Marcelo. Miren, ahora vamos a visitar una época muy oscura de los Estados Unidos. Y siempre hago énfasis en esto en muchos momentos. Los Estados Unidos, pese a ser una sociedad autollamada a sí misma como de primer mundo o desarrollada, y les subrayo autollamada porque son ellos mismos los que se llaman así, pero no entremos en detalles de esto. Ellos han pasado en el siglo XX por 2 tremendas olas delictivas que han durado décadas cada una. En los años 20, a partir de la Prohibición y posteriormente por la Gran Depresión, el crecimiento de la delincuencia fue enorme. Acuérdense ustedes de toda esa serie de aventuras de Elliot Ness y los Intocables en Chicago, o los bajos mundos de Dick Tracy y tantos otros. Y una segunda comienza por ahí de principios de los 60. Cuando las economías asiáticas y europeas se recomponen de la destrucción de la guerra y compiten duramente con las manufacturas norteamericanas, lanzando por este motivo a la calle a millones de empleados de las fábricas, dejando prácticamente a todas las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y tantas otras sin viabilidad económica total, llevando a estas a niveles delincuenciales y de decadencia de infraestructura catastróficos. Y de esta última salen prácticamente hasta mediados de los 90. Fueron 25 años de delincuencia que azotó a los Estados Unidos, y miren que ellos ya en ese entonces eran la gran potencia, que hacía inhabitables extensas zonas del país debido al miedo ocasionado por el sentimiento de no saber si una vez en la calle regresarían con bien a sus casas sus habitantes. ¿Esto les suena conocido? El sentimiento del dedo flamígero señalando a nuestra sociedad como atrasada o subdesarrollada debido a estos problemas. Miren, los problemas de delincuencia no son endémicos de ningún tipo de sociedad. Son endémicos del ser humano. Donde haya seres humanos, habrá episodios en sus historias así. No es de países de primer mundo o de tercer mundo o de segundo mundo. No es de etiquetas. No nos dejemos señalar y nos creamos ese señalamiento. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Debido a esta ola de delincuencia, es que allá por los 70 aparece en el universo del cómic A ver, Cardel, ¿a este personaje lo podemos llamar superhéroe? La verdad, se le podría llamar, pero en algún punto muy pequeño de cómo es él. Superhéroe se le podría llamar ya que hace el bien, hace justicia y hace el trabajo que un superhéroe debe de hacer. Pero el punto en el que no se le puede llamar superhéroe es cómo lo consigue. El superhéroe o el antihéroe que estamos hablando es el castigador. Su historia narra de un esposo que es el castigador, su esposa y 2 niños que fueron a pasear. Como ya era una jornada muy feliz para ellos,
fueron a pasear a Central Park, pero tuvieron la mala suerte de que hubo un asalto de la mafia y mataron a los tres, a su esposa y a sus 2 hijos. Y él salió por puro milagro con vida y juró por lo que más quería que iba a vengarse de ellos. Y comenzó a hacerlo. Él era un retirado de la Marina y se retiró totalmente, nadie supo de él y comenzó a hacer una fortuna, comenzó a obtener armas y se denominó a él como el Castigador. Este fue creado por Gray Conway, Russell Andrew y John Romita Sr. Este también lo contrató el Chacal diciéndole que debían de asesinar a Spider-Man, pero no le dijo que él era un superhéroe y que él era un villano, sino que le dijo que Spider-Man estaba ayudando a la delincuencia, y como él estaba muy enojado con la delincuencia y la mafia la odiaba con toda su alma, aceptó y intentó matarlo, pero no lo logró. Y después como que él mismo tomó conciencia y vio que el Chacal lo había engañado. Su primera aparición fue en Amazing Spider-Man 129 en febrero de 1974. Es muy curioso porque lo que sucede es que los delincuentes que asesinan a su familia nunca los encuentran. Y la policía no los busca, pero esto no crean que es algo que sucede en los cómics nada más. Esto sucedía en los Estados Unidos. El sistema de justicia estadounidense no es lo que conocemos ahora, que ahora decimos, ¡ay, ellos tenían un sistema deficiente igual que lo tenemos nosotros! Y se llevaron 25 años en ponerlo a trabajar y poder dar resultados para tener la sociedad que en un momento dado tienen ahora, que tampoco es perfecta, aunque tienen un sistema de justicia que funciona un poco mejor. Nosotros apenas lo estamos viviendo porque nosotros tenemos muy pocos años de vivir realmente lo que significa la delincuencia. No quiere decir que vayamos a vivir 25 años dentro de ella, pero no es definitorio de nosotros. El Castigador nace en 1974 y no sé si ustedes recuerden, pero por ahí de 1980 y hasta el 90 se empiezan a dar una serie de personajes en series de televisión y en películas de cine que tienen que ver con este tipo de personajes. Vengadores, o sea, ¿quién no recuerda a Rambo? ¿Quién no recuerda El Justiciero de la Ciudad? Todas las películas de Chuck Norris, todas las películas de Charles Bronson, que fueron esos antihéroes como Harry el Sucio, que salieron por ahí de fines de los 70 y principios de los 80 y que duraron toda la década de los 80 y un pedacito de los 90 hasta que el asunto se fue disminuyendo, fueron obteniendo un nivel de justicia más alto y estos vengadores y estos castigadores empezaron a lanzar un mensaje que ya no era positivo. ¿Por qué? Pues porque ya el sistema de justicia funcionaba, por lo tanto no se necesitaba convertir a ciudadanos de la sociedad en asesinos para obtener la justicia que antes no obtenían dentro de su sociedad. Sí se dan cuenta cómo el cómic da voz y refleja estas situaciones que se dan dentro de la sociedad estadounidense. Con este momento de reflexión los dejo y vámonos a una pausa y a un reconocimiento de estación. Fondo Radio presenta. Escucha Territorio Águila todos los miércoles a partir de las 21 horas, donde escucharás todo lo referente a las poderosas Águilas de la América, noticias, contrataciones y más. Un resumen de la jornada aquí por Fondo Radio, con su amigo el Mesías del Americanismo, Mr. Easy. Te esperamos.
Jean-Claude Van Damme tuvo su época dorada durante este periodo, aunque su época tardía a mediados de los 80. Pero seguimos en este universo de vengadores y justicieros solitarios, y de la película Contacto Sangriento escucharemos el tema Fight to Survive. La caída del muro de Berlín fue un acontecimiento esencial en la historia mundial que marcó la caída de la cortina de hierro. Para muchos, la cumbre de Malta entre el presidente norteamericano George Bush y Gorbachev marcó el fin de la Guerra Fría. Ambos líderes se reunieron en el buque Máximo Gorki, fundado en las costas del Malta del 2 y el 3 de diciembre de 1989. Pocas semanas después de la caída del muro de Berlín, los dos mandatarios se reunieron para comentar los vertiginosos cambios que estaba viviendo Europa y proclamaron oficialmente el inicio de una nueva era en las relaciones internacionales y el fin de estas tensiones que habían definido a la Guerra Fría. Bush afirmó su intención de ayudar a que la URSS se integrara en la comunidad internacional y pidió a los hombres de negocios norteamericanos que ayudaran a Mikhail Gorbachev. Este proclamó solemnemente que el mundo terminaba una época de Guerra Fría e iniciaba un periodo de paz prolongado. En este proceso, enormemente rápido de la URSS y los Estados Unidos, pusieron fin al largo enfrentamiento que habían iniciado tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. El orden establecido en Yalta se derrumbó ante la mirada atónita del mundo en unos pocos meses. A estas alturas de la historia, la sociedad se está diversificando. Si los negros tienen derechos, es igual para los latinos, los asiáticos, árabes y demás culturas que participan de la sociedad estadounidense. Somos muchos y de muy variadas culturas y colores. Debemos aprender a vivir en paz y respetarnos. Los 70s y los 80s son las décadas en que los americanos aprenden primero a tolerar y después a respetar. Definitivamente todo lo que se vivió a partir de los 90s tuvo su germinación y crecimiento aquí en los 70s y 80s. Así que veamos cómo se va presentando en este segmento con Carvel y Marcelo. Ya para estos momentos de la historia, los Estados Unidos empezaba a dejar atrás esa época de delincuencia tan fuerte que ya estamos a fines de los 80, principios de los 90. Y la sociedad necesitaba una paz duradera, una tranquilidad real. Y los norteamericanos entendieron esto. La única forma de vivir en paz era aceptar la diferencia. Pero este proceso le costó al mundo 45 años entenderlo, y el trabajo apenas comenzaba. Acababa de finalizar la Guerra Fría, y salieron a la luz con una renovación de fondo, ya que entre ellos mismos había habido divisiones, un nuevo lanzamiento de... ¿Quién es Carvel? Un nuevo lanzamiento de un nuevo grupo de superhéroes llamados los Hombres X. Estos eran un grupo de, si se les podía decir, mutantes, que era un virus llamado Virus X que les llegaba o que padecían una mínima cantidad de personas, y este virus lo que les hacía era que les daba superpoderes. Al inicio muchas personas se murieron teniendo superpoderes y no pudiéndolo explotar todo ese poder que tenían, o no haciendo lo correcto. Pero el profesor X creó en una mansión, creó una escuela especial para personas que tenían estas capacidades, y el primer grupo de superhéroes famosos era conformado por Wolverine, Tormenta, Roach, Gambito, Psycho, Kitty Pryde, Bishop, Coloso, Nightcrawler y Emma Frost. Estos son los X-Men más famosos de todos. Y también entran
o otro tipo que son como los juveniles o los pequeños, que son que entra Arcángel, Bestia, Cíclope, Iceman y Greujin. Estos eran la serie como azul o el grupito azul, y los primeros que nombré eran los dorados. Aquí el asunto, hay que entender una cosa. El grupo de los X-Men tiene diferentes etapas en su historia. Los primeros X-Men nacen en septiembre de 1963. Y ahí son todos. Pero son un grupo de mutantes muy extraño porque no tienen prácticamente nada de superheroísmo dentro de sus historias. Entonces pasan de noche, no tienen éxito, son un fracaso y empiezan a dormir el sueño de los justos durante un tiempo. Siguen saliendo, pero no. Y allí van apareciendo todos, entre ellos aparece Wolverine, que es uno de los más famosos y de los que más dura y de que aparecen diferentes cómics. Pero pasa, después hacen varios lanzamientos de ellos y en un momento todos esos que mencionaste como amarillos y azules se dividen. Porque pertenecían al mismo grupo, pero se dividen y se hacen los azules y se hacen los amarillos. Los azules hacen la Patrulla X o la no sé qué X se llama el grupo al que pertenecen, la Fuerza X. Y hacen sus propias historias. Estaban tratando de hacer atractiva la historia de los X-Men, pero no daban con bola, no encontraban el punto. Y aparte la sociedad no les daba la retroalimentación que necesitaban para poderlos lanzar. Entonces sacan la Fuerza X y por otro lado se van los otros y luego salen los nuevos mutantes y salen muchas series de los X-Men, pero no logran tener el boom que tienen. Hasta por ahí de principios de los 80 empiezan a salir series de ellos que empiezan a tener más gusto en la gente y empiezan a llamar la atención más y empieza a subir el nivel de ventas de los cómics de los X-Men en diferentes series y van poco a poco agarrando forma. ¿Por qué? Porque los empiezan a humanizar. Vuelve a suceder el mismo asunto que sucede con Spider-Man. El superhéroe es el disfraz del ser humano, pero no habían caído con esto, o sea, con ellos no habían caído, manejaban la parte de sus rarezas como lo importante, cuando lo que realmente importaba era que ellos eran personas, pero eran diferentes. Y entre ellos mismos eran diferentes. O sea, no era que ellos fueran unos y los seres humanos otros, no. Ellos entre ellos eran diferentes entre sí, tenían sus broncas por sus propias diferencias y se dividían y se peleaban por sus propias diferencias. Entonces llega un momento en que los seres humanos los quieren exterminar y ellos se tienen que unir otra vez. Y es así que, ¿qué sucede por ahí de 1991? Por ahí de 1991 los dos bandos se juntan y comienzan a tener un gran impacto en la sociedad y los cómics comienzan a subir, las ventas comienzan a aumentar mucho, ya que eran como dos bandos diferentes. Unos eran los Hombres X y otros eran la Fuerza X y no había mucho cambio. Unos los podrían llamar los viejitos y otros los jóvenes, pero cuando se empezaron a juntar fue cuando la gente lo empezaron a ver hasta llegar a ser uno de los cómics más vendidos de todos. Este grupo de personas fue creado por Stan Lee, Jack Kirby, y salieron por primera vez los primeros en The X-Men 1 en 1963 en septiembre. Y fue en 1991 que sale X-Men número 1, que es donde relanzan el universo, y es ahí donde aparecen los mutantes que ya conocemos nosotros hoy en día,
ya con toda su evolución. No fue algo que se fue dando paulatinamente, pero el número 1 de X-Men de 1991 vende 8.1 millones de copias. Es el cómic más vendido de la historia. Ni la muerte de Superman, ni el Superman 80 años, ni Batman año 1, ni Batman el Caballero de la Noche, ni el, ¿cómo se llama? Ni el Caballero Oscuro o Arises. Ninguno ha vendido lo que vendió los X-Men. Fue el cómic más vendido de la historia y salió en 1991. El mensaje que manda el cómic es el reflejo de esa sociedad estadounidense que ya estaba harta de tantas guerras, de tantas cosas, de la guerra de Vietnam, de la guerra de Pakistán, de la Guerra Fría, de las crisis de los misiles, de todo eso que tenía sumido al mundo en esa paz atómica que se le llamó, porque era una paz a fuerzas, porque era una paz que estaba dominada por el terror. No vayan a hacer enojar a los que tienen la bomba atómica porque nos desaparecen. Esa fue la paz de los 45 años después de la Segunda Guerra Mundial en la que vivió el mundo, y fue hasta la caída del muro de Berlín que la paz realmente se empieza a ver como una posibilidad, y todo el movimiento que hay acerca de la tolerancia y la aceptación al otro empieza por ahí de 1991. Estamos en el 2020, estamos diciendo que hace 30 años apenas comenzó la mentalidad de aceptar al otro en su diferencia. Eso no lo hemos conseguido, hemos avanzado, pero no lo hemos conseguido. Ese es el mensaje de los X-Men, la tolerancia, vivir en paz unos con otros. Los tratan de exterminar, ellos se unen para defenderse, pero todo el tiempo los X-Men están tratando de habitar en el mismo mundo de la sociedad, porque son seres humanos igual que todos, pero tienen diferencias. El asunto es que el ser humano rechaza la diferencia, por eso ellos mismos caen en cuenta de que ellos mismos se rechazan a sí mismos, porque son diferentes. Entonces, si ellos quieren ser aceptados por el mundo, ellos tienen que primero aceptarse entre ellos para luego poder ser aceptados por el mundo, porque en la medida de que ellos se acepten, aceptarán al otro y enseñarán cómo se aceptan las diferencias. Ese es el mensaje de los X-Men. Volvemos. Escucha, vive, siente. Fondo Radio. Estamos al aire. Estoy corriendo. Todavía recuerdo cuando la vi. Pero mis manos tienen sangre. ¿Qué voy a hacer? Fue tan divertido asesinarla. Es el terror en Fondo De la serie animada de los años 90, escucharemos ahora el tema de los X-Men, que si bien es de los 90, se escuchaba aún muchos sonidos ochenteros. La década no ha acabado de formar su estilo. El tema es de 1992. Estamos por terminar este programa y te damos nuevamente las gracias, Carvel, por tu participación. Muchas gracias, espero que les haya gustado nuevamente mi participación. Nos vemos en el siguiente programa y también espero que lo escuchen todo completo y que me esperen en el siguiente.
¿por qué no nos platicas tus redes sociales antes de que te vayas? Bueno, me pueden encontrar en YouTube como Carbel Hernán y en Instagram como Carlos Velázquez_oficial. Pues te esperamos en la última edición de esta serie de la historia del cómic de superhéroes. El mundo ha cambiado, las nuevas tecnologías van a comenzar a posicionarse en esta sociedad en movimiento. El siglo XXI se inaugura con una tragedia que siembra a la sociedad estadounidense de raíz y el mundo cambiará. Las guerras no desaparecen, pero cambian de fisionomía, y el cómic lo hará también. La historia sigue escribiéndose, pero casi llegamos al final. Recuerden que soy Marcelo Velázquez y los espero en nuestro próximo episodio. Ahora paso los micrófonos a Larisa. La próxima semana terminaremos esta serie. Los superhéroes han evolucionado a lo largo de los últimos 50 años, como hemos visto, y su historia se ha actualizado. Pero en un mundo cambiante seguirán evolucionando para ponerse en sintonía con la época que viene. Acompáñanos en el próximo capítulo, que si bien es el último de esta serie, no es el último de Entre Historia y Canciones. Sigue y esperamos proyectarnos al futuro. Yo soy Larisa García y les dejo con un tema muy de los 80, totalmente inmerso en ese universo dance que se dio en ese tiempo. En la voz de Irene Cara, escuchamos Fama.